Bueno, saludos. Continúo con la presentación del tercer químico involucrado en este método de recuperación mejorado que es el álcali. El álcali es un compuesto que en disolución acuosa se comporta como una base fuerte, aumentando el pH de la solución. En la inyección alcalina, en los yacimientos, se inyecta pues, al yacimiento un sistema de alto pH y si el yacimiento tiene suficientes componentes saponificables, ocurrirá una reacción en la cual se forma surfactante in situ. Esta es la característica principal de la inyección de álcali, que ocurre una reacción en el yacimiento que genera surfactante in situ. Los componentes saponificables son descritos como ácidos del petróleo o ácidos nafténicos, y el ácido nafténico es el nombre que se le da a una mezcla no especificada de muchos ácidos ciclopentil y ciclohexil carboxílicos con un peso molecular aproximado de 120 a 700. Bueno, hay varios mecanismos que contribuyen a incrementar la eficiencia de desplazamiento, incluyendo la reducción de la tensión interfacial, como resultado de la presencia del álcali y de la formación del surfactante. La ventaja del álcali es que tiene un costo considerablemente más bajo que los surfactantes sintéticos y que, sí, y por tanto resulta pues más atractivo desde el punto de vista financiero su uso. Ahora, el método ASP es una modificación del proceso básico de inyección de álcali en el cual se inyecta un surfactante llamado cosurfactante al surfactante in situ y un polímero para mejorar el control de movilidad. Bueno, aquí hay unos ejemplos de químicos alcalinos usados en la inyección alcalina. Puede ser el hidróxido de sodio, el ortosilicato de sodio, el metasilicato de sodio, el amoníaco, el carbonato de sodio. He observado pues que los más comunes en los estudios que he encontrado son el hidróxido de sodio y el carbonato de sodio. Y bueno, aquí está su característica, peso molecular, el pH de la solución con 0% de sal o 1% de salinidad. Y otros elementos allí como la solubilidad en agua fría y en agua caliente. Bien, aquí tenemos una lámina que muestra las reacciones que describen la formación de surfactante in situ. ¿Okay? Lo primero que se establece es la disociación de químicos alcalinos en fase acuosa con el correspondiente aumento de la concentración del ion hidróxido. Entonces, como dijimos anteriormente, la adición de químicos alcalinos resulta en un aumento del pH debido a la disociación en la fase acuosa del químico alcalino. Entonces, en este caso, por ejemplo, si inyectamos hidróxido de sodio, tenemos la disociación acuosa en el ion sodio y el ion hidróxido. Entonces ya esta disociación ya ofrece directamente o suministra directamente iones hidróxido a la solución. Considerando que el equilibrio de disociación del agua está dado por esta expresión, en donde K es constante y los corchetes indican la concentración molar. Entonces, un incremento en la concentración de iones hidróxidos va a generar una disminución de la concentración del ion hidrógeno. Y recordando que el pH es definido como el negativo del logaritmo de la concentración de iones hidrógeno, entonces al ocurrir una disminución, el resultado es que este valor va a crecer. ¿Okay? Recuérdese que, por ejemplo, para el agua con pH igual a 7, la concentración de ion hidrógeno es 10 a la menos 7. Entonces, bueno, al disminuir y comenzar a disminuir la concentración en 10 a la menos 8, 10 a la 9, 10 a la menos 10, 10 a la menos 11,
el resultado va a ser un valor de pH, un entero positivo, o en este caso que acabo de mencionar entero, pero ese va a ser eh, la, la respuesta, ¿okay? Va a aumentar el pH. ¿Okay? Y en el caso del carbonato de sodio, este se disocia de esta manera y luego viene la reacción de hidrólisis que nuevamente genera o suministra iones hidróxido al medio, ocasionando que el pH aumente. Ahora, este ion hidróxido debe reaccionar con un ácido del petróleo del crudo para formar un surfactante. Y el mecanismo, o mecanismo general, se ilustra aquí en esta figura y se explican estos pasos, ¿no? Aquí observamos, primeramente, que los ácidos del petróleo se encuentran en particiones del crudo en la fase acuosa. ¿Sí? Y estos son definidos de esta manera, donde K_D es el coeficiente de distribución o de partición y HA_O y HA_W son los ácidos del petróleo en la fase petróleo y en la fase acuosa respectivamente. Y esto también puede ser expresado de esta manera. ¿Sí? Luego los ácidos del petróleo que en la parte los ácidos del petróleo en la fase acuosa se disuelven. ¿Sí? Y tenemos esta expresión que es gobernada también por un coeficiente de equilibrio. ¿Sí? Que bueno, ese valor tienen que hallarlos los químicos. Bien, cuando ya vamos al punto 3, observamos la reacción de los ácidos del petróleo en el agua con el ion hidróxido. Y esta reacción genera esta especie más agua. Y esta especie es un surfactante aniónico. ¿Okay? Digamos, esta es la parte de los ácidos nafténicos que al aislarse es un surfactante aniónico. Y bueno, todos estos procesos finalmente resultan en el aumento de la concentración de esa especie que es un surfactante aniónico. Entonces allí tenemos lo que es la formación del surfactante in situ. Y bueno, esto es descrito aquí en esta figura. ¿Okay? Observamos lo que se menciona en el punto 2, también aquí lo que se menciona en el punto 3. Una medida del potencial del crudo para formar surfactantes in situ es dada por el número ácido, el cual cuantifica la cantidad de ácidos del petróleo presentes en el crudo, y es la cantidad de hidróxido de potasio, usualmente dada en miligramos, requerida para neutralizar los ácidos de petróleo presentes en un gramo de crudo. Según la literatura, hay un valor, digamos, que es tomado como norma, que dice que para favorecer la inyección alcalina, el número ácido debe ser mayor a 0.5 miligramos de hidróxido de potasio por gramo de crudo. Sin embargo, el número ácido no siempre correlaciona con el recobro de petróleo. O sea, esto quiere decir que no necesariamente un número ácido mayor va a resultar en un recobro mayor. Y también hay casos en donde el número ácido es mucho menor e igualmente se considera que la inyección ASP puede resultar positiva. Eso lo voy a mencionar más adelante. ¿Por qué? Con respecto a la tensión interfacial, aquí tenemos una gráfica de tensión interfacial versus concentración del álcali. ¿Okay? Y observamos que en la medida que aumenta la concentración, la tensión interfacial disminuye. ¿Sí? Vemos que disminuye generalmente hasta
hasta 10 a la menos 2 newton metro sobre metro, y luego comienza a subir. ¿Okay? Entonces, generalmente, este valor de baja tensión interfacial ocurre para concentraciones de álcali de 0.1, alrededor de 0.1 porcentaje masa-masa. Bien, la efectividad de la inyección de álcali es atribuida a varios mecanismos. Los cuatro mecanismos principales o más comúnmente referenciados son emulsificación y arrastre, reversión de mojabilidad, ya sea de mojado por petróleo mojado por agua, o de mojado por agua mojado por petróleo, serían dos mecanismos, y la emulsificación y el entrampamiento. La emulsificación y arrastre es resultante de la reducción de la tensión interfacial. Se forma una emulsión en la cual el petróleo es arrastrado. Y evidentemente, pues si la emulsión es móvil, la saturación de petróleo disminuirá y el petróleo se moverá a través del yacimiento. En el caso de la reversión de mojabilidad, ya sea de, como mencioné anteriormente, de mojado por petróleo a mojado por agua o viceversa, ocurre un reajuste de los fluidos dentro de los poros que afecta favorablemente la permeabilidad relativa a la fase de petróleo, ya que el petróleo residual discontinuo se reconecta y puede ocasionar el flujo. Además, si esta reversión de mojabilidad se acopla con la reducción de la tensión interfacial, la saturación de petróleo residual final puede disminuir significativamente. También está la emulsificación y entrampamiento. En este mecanismo se forma una emulsión por la disminución de la tensión interfacial, la cual es subsecuentemente atrapada en el cuello de los poros. Esto, en efecto, causa una reducción del flujo en zonas de alta permeabilidad y resulta en una mejora de la razón de movilidades, disminuyendo la interdigitación viscosa. Bueno, es importante mencionar que los químicos alcalinos son consumidos durante el proceso de desplazamiento. Una pequeña cantidad de químicos se consume en la reacción con los ácidos del petróleo para formar el surfactante, pero mucho del químico se pierde a través de reacciones químicas, como lo son el intercambio de iones con las arcillas de la roca, las reacciones con iones en agua dura, con cationes divalentes, y la reacción con minerales de la roca que resulta en la disolución mineral. Todas estas reacciones pueden ser descritas en simuladores composicionales, especialmente diseñados para este tipo de procesos, ¿sí? Y aquí tenemos un ejemplo de un intercambio de iones para una solución alcalina con hidróxido de sodio. Entonces, luego que el hidróxido de sodio se disocia, ocurre un intercambio de iones en un lugar denotado como M, ¿sí? Entonces, obsérvese que existe el intercambio de ion hidrógeno y el ion sodio. Este sodio ya es consumido por ese proceso, y este lugar se entiende que es una arcilla, o la arcilla que está presente en la roca. Bueno, voy a dejarlo por aquí en este momento y continúo con la siguiente en otro video.